Listo. Entonces, hoy vamos a ver los conceptos generales de bases de datos y vamos a ver el modelo entidad-relación que ustedes por allá en algunas sesiones anteriores también lo vieron, pero pues digamos vamos a tocar hoy un poquito el tema. Este tema, muchachos, realmente es muy amplio, ¿sí? Amplio, amplio, amplio. Entonces, es un tema que requiere de ustedes también mucho trabajo, ¿sí? Mucha investigación, mucha dedicación. El tema anterior y este son de gran relevancia. ¿Me están viendo la presentación, muchachos? ¿Me confirman con manito, con pulgarcito arriba? Por favor, si están viendo la presentación. Que no sé si me están viendo. Listo, perfecto, Ángel. Listo. Entonces vamos a mirar este tema de bases de datos. Las bases de datos, muchachos, tienen un sistema de gestión de bases de datos, ¿sí? Ese sistema de gestión de bases de datos, muchachos, es el que se encarga, como su nombre lo indica, de gestionar, almacenar, actualizar, consultar los datos en una base de datos, ¿sí? Entonces, ese sistema gestor de bases de datos, ¿sí? Esperen un segundito que por acá hay gente esperando. Entonces, esos sistemas gestores de bases de datos son los que le van a ayudar a ustedes a estructurar sus bases de datos, organizarlas, ¿cierto? Ahí en el material, ahí les recomiendan varios gestores de bases de datos, ¿sí? Es importante que lo revisen. Ahorita le echaremos, si alcanzamos una ojeadita a ese material que me parece que está muy interesante, para que ustedes también vayan familiarizando. Entonces, tenemos que tener un gestor de bases de datos. Para la próxima semana yo les recomiendo que ya lo hayan descargado, que ya lo hayan instalado. En el material ustedes van a encontrar todos esos paso a paso de cómo instalarlo, cómo configurar, mejor dicho, todo, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden escoger el sistema gestor de bases de datos que quieran, ¿sí? Entonces, para eso, digamos, en el material les indican varios, creo que está el de MySQL, Workbench, bueno, hay varios. Ahí hay varios, no los recuerdo ahorita, pero ahorita les pegamos una ojeadita para que ustedes se animen a descargarlo y empezar a gestionar su base de datos, ¿cierto? Así sean que sean bien pequeñas relaciones, pequeños procesos, para que dentro de, si Dios permite, la próxima clase, ya alguien pueda prestar su computador y poder hacer algún ejercicio para que ya empecemos a ver esa practicidad, ¿vale? Porque esto es practicando, o sea, la teoría es muy importante para que ustedes sepan, ¿cierto? Que pueden hacer, que pueden obtener con ella, pero en la practicidad se ve mucho mejor complementar. Entonces, estas herramientas pues son para precisamente tener toda la facilidad de manejar los datos. Controlar redundancia, ¿sí? En los sistemas tradicionales de archivo, bueno, eso de archivos hace mucho rato que se utilizaba, pero creo que igual hoy en día también se usa. Se mantenía una copia independiente de datos maestros como clientes, estudiantes, cuenta en un archivo, ¿sí? Pero no en un modelo de bases de datos, ¿sí? Y entonces eso, digamos, seleccionar o estructurar eso era muy complejo. Entonces, ya hoy en día con el gestor de bases de datos es mucho más fácil. Prevenir accesos no autorizados. Esto sí que es bien clave hoy en día en los gestores de bases de datos, ¿sí? Porque proveen un sistema de autorización que controla que los datos sean consultados o manipulados solamente por los usuarios o grupos autorizados. Entonces, nosotros como administradores de las bases de datos somos los que le decimos a los usuarios que pueden hacer sobre ciertas entidades. Cuando yo hablo de entidades, estoy hablando de tablas, ¿listo? Para que de pronto vayamos estando en contexto. Entonces, en ella, si ustedes instalan ya el gestor de base de datos, se van a dar cuenta. Puede seleccionar, puede insertar, puede borrar, puede hacer, ¿qué puede hacer el usuario que yo le voy a dar permiso? Entonces, los gestores de bases de datos sí me dan esa herramienta. Tienen
mecanismos para agilizar las consultas, ¿sí? Todos estos sistemas de bases de datos utilizan, digamos, esa facilidad para agilizar las consultas. Entonces, tienen unos archivos índices que permiten que el tiempo para consulta de los datos sean mínimos, apoyados en modelos matemáticos como árboles binarios y realizar búsquedas. Entonces, a través de un buen sistema relacional que yo realice, el gestor de la base de datos me provee ciertas herramientas también que me permite que yo las consultas sean mucho más ágiles, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, hay veces dicen, no, es que yo voy a consultar una información y se demora tal cosa, es porque de pronto, o bien, la conexión está muy baja o el gestor de la base de datos no está bien optimizado para que la consulta se realice de acuerdo. Entonces, en los sistemas gestores de bases de datos, ustedes pueden, digamos, poder validar qué tanto se le consume una consulta entre una base de datos, ¿sí? Suministrar mecanismos de respaldo y recuperación de los datos almacenados, ¿sí? El sistema gestor de base de datos suministra herramientas que permite realizar tanto copias de seguridad como son los backups, ¿cierto? Para recuperar algunos de los datos almacenados. Los mecanismos para este procedimiento pueden ir desde más simples o lo más, como lo es el respaldo en línea. Entonces, estos sistemas gestores de bases de datos proveen esas herramientas, esos mecanismos para que nosotros podamos hacer los backups de los datos, ¿sí? De los datos en la medida que vayamos creciendo. Algunas veces se puede sacar el esquema o también el esquema y los datos. Entonces, depende de lo que yo vaya a querer realizar. Esos sistemas gestores de bases de datos proveen toda esa facilidad. Proveen, suministran interfaces de usuario. Algunos, ¿cierto? Todos, casi la mayoría diría yo, tienen esas interfaces de usuario que facilitan la generación de consultas de forma más práctica que de pronto por comandos de línea, ¿sí? Entonces, esos gestores, pues realmente facilitan. Entonces, yo no tendría que estar memorizando cada instrucción, sino que ellos lo proveen a través de las interfaces gráficas que proveen, ¿cierto? Entonces, esa facilidad también me la da el gestor de bases de datos. Controlar restricciones de integridad, pues un sistema, la integridad es que yo pueda validar que los datos realmente tengan coherencia dentro de ellos y que no tenga por ahí información que sea como aislada, ¿cierto? Sino que todo esté integrado y que de tal manera que yo pueda tener esa facilidad, ¿sí? Entonces, él permite controlar y restringe cada campo, cumpla condiciones que diseñaron, ¿sí? Entonces, si es entre 1 y 5, el sistema va a permitir, no va a permitir que ingrese un 6. Entonces, ellos tienen ciertas restricciones de integridad que son las que facilitan totalmente el acceso a los datos y me permite también tener una validación, ¿sí? Una validación muy, digamos que ya el gestor de la base de datos se encarga de esa validación y no lo tendría que yo hacer por código a través de la interfaz de usuario del programa como tal. Entonces, la base de datos me ayuda, el gestor de la base de datos me va a ayudar en eso. Implementar reglas de negocios, ¿sí? Los sistemas de bases de datos modernos suministran elementos de programación que permiten definir nuevos datos a partir de los ya existentes. Por ejemplo, para determinar la edad a partir de la fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces, ellos tienen esa facilidad y entonces por eso es que es importante tener esos gestores de base de datos y no, digamos, pegarnos tanto algunos en la línea de código, ¿sí? Entonces es bueno que lo utilicemos. Tengo hasta aquí, muchachos, claridad de lo que es un sistema gestor de base de datos o estamos gringos. ¿O tenían alguna idea? Voy a hacer una pausa acá. Listo. ¿Alguna pregunta? Dime, Junior. Jonas Ley. ¿Quién tenía la manito levantada? ¿Ninguno? ¿Todos claros? Entonces,
En el material, chicos y chicas, van a encontrar esas herramientas para que la instalen, ¿sí? Empecemos a trabajar. Tenemos varias, si quieren vayan explorando el material donde dice conceptos generales de bases de datos. Ahí van a encontrar, digamos, el concepto, pero también van a encontrar, por acá yo vi creo que algunos tutoriales para eso, ¿sí? Entonces, el gestor de la base de datos es diferente a la base de datos como tal, ¿sí? El gestor es el que me gestiona, así como ahorita lo explicamos, todo referente a eso. Y la base de datos, pues es realmente ya donde yo voy a almacenar esa información a través del gestor, ¿sí? Entonces, ojo con eso para que no tengamos eh, como esa discordancia y que a veces se pierde la idea de eso. Entonces, se puede confundir. ¿Listo? Transacciones, ¿sí? Una transacción es una característica suministrada por un sistema gestor de base de datos que permite que los cambios a una base de datos sean aplicados en su totalidad y en caso de no poderse realizar, los registros involucrados quedan en su estado original. Cuando, por ejemplo, entonces vamos a ver así, ¿qué es esa transacción, de esas transacciones que se realizan o cómo se le llaman esas transacciones? Entonces, cuando usted hace, por ejemplo, aquí, realiza un pago, ¿cierto? El programa debe crear un registro con el pago, actualizar el saldo en el dato maestro del cliente, actualizar la huella de auditoría, entre otros. Si por algún fallo, digamos, alguna cuestión falló el sistema, no se pudo completar todas las operaciones descritas, deberá dejar el sistema tal y como estaba antes de iniciar la transacción. Entonces, es algo como lo que ustedes van a encontrar en los sistemas gestores de bases como Begin Work, que es comience transacción o comience trabajo, y Rollback, ¿cierto? El Rollback deshace todo, ¿sí? En las bases de datos, en los gestores de bases de datos, ustedes van a encontrar. Normalmente todos tienen esa instrucción, ¿cierto? Cuando yo le digo Begin Work o comience la transacción y dejo la transacción en ese proceso, en ese estado de transacción, él me deja todas las transacciones realizadas hasta cuando yo le diga commit, que el commit es que todo quedó bien, y si no, pues hace un rollback. ¿Listo? Ustedes lo van a ver cuando más adelantico sigamos viendo procesos de bases de datos. Entonces, por eso es que es importante que ya para dentro de 8 días, sí o sí, todos tengan instalada la base de datos y puedan, chicos, hacer ejercicios ahí. ¿Listo? Haremos 1 o 2 procesos transaccionales, crearemos unas tablas, crearemos los tipos de datos que ustedes ya los conocen, más sin embargo, cada sistema de bases de datos tiene sus propios tipos de datos. Normalmente todas manejan el estándar, ¿cierto? El entero, el char, el string, el booleano, el float, bueno, casi todas manejan los mismos tipos de datos y algunas traen unos otros adicionales, ¿cierto? Las características deseables de una transacción son la atomicidad. Las operaciones son realizadas o todas o ninguna. ¿Listo? No es que yo dejé en transacción una parte y la otra no. No, yo debo de garantizar que el proceso se inició y se terminó completo. Perseveración de consistencia. Una transacción debe dejar la base de datos consistente antes y después de ejecutarse. ¿Sí? No es que yo de pronto hice una inserción, empecé a hacer el pago, por ejemplo, y me hizo el débito, pero no me generó, por ejemplo, un nuevo saldo. Me dejó el saldo como ha ocurrido cuando fallan los bancos, ¿cierto? Le entregan, cuando usted va al cajero, dice, no hay plata, pero muchas veces le debitan la plata, ¿cierto? Y no le entregan la plata a usted. Entonces, eso es un proceso que está mal gestionado dentro de la base de datos, porque o todo se realiza, o sea, y que todo quede completo y que sea consistente antes y después de la transacción, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos.
aislamiento. El aislamiento o bloqueo, digámoslo así, que es como yo lo llamaría más en bases de datos, que al momento de ejecutarse una transacción no debe permitir que los registros involucrados sean consultados o actualizados por otros programas. Cuando nosotros tenemos todo en un proceso transaccional, ¿cierto? Esos registros no se deben tocar por ningún otro proceso. Por eso cuando ustedes realizan transacciones, especialmente, digámoslo, con bancos, ¿cierto? Si todos aquí deberían, yo creo que tienen Nequi, por lo menos tienen Nequi, ¿cierto? Entonces, si usted está haciendo su transacción, es por ese lado, ¿cierto? No lo podría estar realizando, digamos, en un cajero, porque el sistema debe detectar que solamente debe tener una sesión abierta, que solamente debe tener, estar haciendo ese proceso de transacción y no debe permitirle como tener, como hoy en día que uno tiene la app en el celular y puede por la web también entrar. Entonces, por ejemplo, Bancolombia sí le dice, no tienes otra sesión abierta y te cierra esa, ¿sí? Eso es un aislamiento porque yo no debo permitir que otros estén entrando, así sea desde otro proceso del mismo programa, pero desde otro dispositivo a consultar la información. Entonces yo debo de tener ese aislamiento. Eso se encargan, digamos, también los gestores de base de datos cuando yo he realizado un buen diseño y empiezo a tener ese proceso. Entonces, por eso es que empaparse muchísimo al proceso de bases de datos, chicos. Durabilidad o persistencia. Digamos, los cambios realizados por una transacción deben ser permanentes, o sea, no es que yo hice la transacción, la ejecuté y el usuario vio que yo lo hice y luego se deshizo, no, ¿cierto? La transacción, si usted le dijo que fue exitosa, es porque fue exitosa, ¿sí? Y está dentro del proceso transaccional y permite que todo eso sea así. O sea, las bases de datos, en las bases de datos gestores, no es que yo hice una transacción, mostré, digamos que sí, y luego después voy a hacer el fraude, digámoslo así, que muchas veces las personas llegan y dicen, mire, sí, yo le transferí, pero resulta que no le dio a aceptar o no le dio nada y engañan a las personas diciéndoles que ya han realizado el proceso, pero realmente no le han dado el botón de pronto de enviar, ¿cierto? Entonces, esa durabilidad y persistencia no es que se dé solamente por un momento, sino que es sí o sí. ¿Sí? Bueno, aquí hay una característica que es ACID, que en inglés se llama atomicidad, consistencia y preservación, isolation durability. Entonces, esa es las características de las transacciones dentro de las bases de datos. Cuando nosotros veamos realmente un ejercicio, pues vamos a ver todas estas características, cómo es que se dan, ¿cierto? ¿Cómo es que yo las puedo, cómo es que eso se ve? Esta es Oye, la, qué pena, ¿sí? una preguntita, qué pena interrumpirla. Tengo una pregunta, es que, pues sí, en el caso del que usted está hablando de gestión de base de datos, yo he investigado en el caso para mi tienda virtual Sí. y llegué a la conclusión que me servía la de IMSQL, pues porque es más para tipo sistemas y web. Tengo una Uh-huh. preguntita, ¿qué es la diferencia entre relacional y no relacional? Que no entiendo en ese caso. Bueno, no hemos llegado allá, pero digamos, las bases de datos, hay dos grandes grupos. Bases de datos relacionales, que son que yo puedo tener mi modelo entidad-relación y puedo tener relaciones entre una entidad y otra o entre tablas, ¿cierto? Eso es un modelo relacional. Y las no relacionales, pues simplemente yo tengo archivos o bases de datos aisladas, tablas aisladas en las que yo realmente tengo información que de pronto voy a necesitar exportar o enviar para otro lado, ¿cierto? O tengo de apoyo, ¿sí? O sea que Más que, la no relacional es como cuando ya se trata más de documentos, sí, sí, almacenamiento de documentos. de documentos, de archivos, de cuestiones de ese tipo, ¿cierto? Entonces, no son para procesos como tiendas virtuales o algo, no suelen usarse para ese tipo de cosas, pero sirven de apoyo, ¿sí? Yo he visto que Mm, hacen mucha, por ejemplo, para la analítica de datos, se apoyan mucho en ese tipo de bases de datos, ¿sí?
porque ellos sí pueden hacer, digamos, a través de clave valor, que es lo que utilizan ellos, utilizan esa relación para poder mostrar información. Entonces son más para la data, para la big data o algo así, que yo pueda, digamos, mostrar un tablero o algo de resumen de información. Se utiliza mucho por el volumen de información, ¿sí? Por el volumen de información que ellos sí soportan, porque digamos que no son relacionales, entonces no consumen tantos recursos del gestor de la base de datos. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso. Nosotros, digamos, no es que, por ahí creo que vamos a ver una evidencia de las no SQLs, ¿cierto? Que le llaman acá, que son, que ustedes la pueden usar, pero pues son más rápidas para la gestión de archivos, son más rápidas, ¿sí? Entonces, es por eso, pero normalmente no se utilizan para procesos transaccionales, ¿sí? Porque no tienen todas estas características, ¿sí? No tienen la autosumicidad, la perseveración, el aislamiento, ¿sí? Ellos no tienen ese proceso porque es más, no es para realizar transacciones, es para realizar más presentaciones, analítica de datos. Se utiliza mucho para eso. Mm, Ujú. vale, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces tenemos también, vamos a mirar la arquitectura, ¿cierto? Eh, hay, digamos, hoy en día, hoy en día esta es la arquitectura que normalmente se usa. Yo tengo, digamos, el cliente, que es el que gestiona, o el computador que interactúa directamente con el usuario, ¿cierto? Yo tengo la aplicación del cliente, ¿cierto? Que es el programa que recibe en el computador del usuario o de pronto, por ejemplo, como la app, ¿cierto? Que ustedes dicen descarguen la app e interactúan, pero realmente el servidor de base de datos está al otro lado. No sabemos ni siquiera dónde está, ¿cierto? Entonces, él es el que ejecuta las acciones del cliente, ¿sí? Y el servidor de aplicaciones, que es el que se encarga también de manejar todos los programas o digamos que el usuario interactúa. Entonces, podemos tener el servidor de base de datos y el modelo de 3 capas, que está el servidor de aplicaciones y el servidor de bases de datos. Y el cliente, que es el que interactúa, por eso se le llama de 3 capas, ¿cierto? Y 2 capas es cuando el cliente interactúa directamente con la base de datos. Tengo 2 capas y el otro es en 3 capas. Digamos que esa es la arquitectura que normalmente, realmente el modelo de 3 capas es el que se utiliza hoy en día, ¿sí? Para aislar y por seguridad. Entonces yo suelo tener, digamos, en organizaciones muy bien estructuradas, yo tengo mi servidor de aplicaciones en un lado y mi servidor de bases de datos en otro, ¿sí? O mi gestor de base de datos en otro. ¿Eso qué me permite? ¿Cierto? Pues que el servidor de bases de datos se dedique únicamente a la, o los recursos de la base que consume la base de datos, pues no me afecte en el proceso de las aplicaciones, ¿sí? Entonces es una muy buena práctica tener esta arquitectura, modelo cliente-servidor, de modelo de 3 capas o 2 capas dependiendo. Eh, aquí hay un modelo, usando un modelo estándar ODBC o JDBC, que es un modelo estándar para la conexión entre la aplicación y la base de datos. ¿Sí? Cuando veamos de pronto conexiones, vamos a mirar lo que lo hacemos o vía ODBC, que es como el mecanismo estándar, o el JDBC, ¿cierto? Este modelo tiene pues algunos procesos de recursos que el cliente ya los datos viajan desde el servidor hasta el equipo donde está finalmente son procesados. O sea, ahí hay un poquitico de consumo de recursos. ¿Qué más tenemos acá? Venga a ver. Bueno, aquí puedo yo tener el mismo servidor de la misma base de datos, sí, lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces no hay problema, sino que es por seguridad hoy en día, ¿sí?
por seguridad hoy en día se utiliza este modelo de 3 capas, que yo suelo tener mis aplicaciones en un lado y mi base de datos en otro, o lo puedo tener también dentro del mismo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso en cuanto a la arquitectura. Bueno, vamos a mirar el modelo relacional que ustedes creo que ya lo conocen, ¿cierto? Entonces, ya tenemos nosotros, cuando hicimos los diagramas UML, ¿cierto? Se hacían diagramas UML para la arquitectura del software, ¿cierto? Y por allá vieron algo que se llamaba el modelo relacional o el MER, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a utilizar ese modelo, lo vamos a refinar, ¿sí? Para ya empezar a pasar ese modelo a un gestor de bases de datos realmente, ¿sí? La idea es que ya empecemos a coger todos esos modelos de bases de datos que hicimos al principio, los revisemos y podamos mirar qué de pronto podemos mejorar y de una vez empezar a trabajarlo. Este es el modelo lógico de datos para facilitar la representación del modelo de datos de una situación o fenómeno del mundo real mediante un esquema basado en atributos, entidades y relaciones entre ellas. O sea, eso es un modelo mero, ¿cierto? Permite representar todos los elementos a través de estas entidades y relaciones y atributos. Las entidades pues representan un objeto, una cosa que tiene una existencia en el mundo real, como una casa, un carro, ¿cierto? Una persona, estudiante, lo que nosotros queramos. Puede ser también un ente conceptual como una empresa, un plan de cuentas, ¿cierto? Cualquier cosa puede ser una entidad. Entonces, tenemos entidades fuertes y tenemos entidades débiles. Hay dos tipos. Las fuertes son aquellas que tienen un atributo que las hace únicas, como por ejemplo la cédula de una entidad, es una entidad de empleado, número de matrícula para un inmueble, entre otros. El mundo real de las entidades fuertes generalmente corresponde a los datos maestros de una empresa como clientes, empresas, activos, deudores, acreedores. Todos esos son fuertes porque digamos que son los que suministran información para otras entidades. Y débiles son aquellas que no tienen por sí mismos un atributo que las haga única, por ejemplo, los pagos que hacen, las obligaciones financieras. En el mundo real, las entidades débiles generalmente corresponden a movimientos o transacciones que se efectúan sobre las entidades fuertes como pagos de los clientes, préstamos, acreedores. Entonces, esto es como para que ustedes también vayan teniendo ese concepto ya un poquito más aterrizado, porque ustedes lo vieron, si no estoy mal, no recuerdo en qué parte, pero ya lo vimos. Entonces aquí pues estamos complementando un poquito y ya lo vamos a ver en el gestor de la base de datos. Los atributos, como todos ustedes ya saben, pues son los elementos que forman parte de una entidad, entonces que reflejan las características como tal de una entidad, entonces la cédula, el nombre, ¿cierto? Si es de un empleado, la dirección, el teléfono, todos esos atributos o características que lo hacen, que lo van, digamos, reconociendo a la entidad, entonces son las que yo relaciono como atributos. Tenemos también atributos simples o atómicos, son aquellas características que son indivisibles como el color, la edad, la estatura, ¿cierto? O sea, ellos, yo ya, digamos, son únicos, compuestos, aquellos atributos que pueden subdividir en partes como, por ejemplo, una dirección que puede estar conformada por la calle, la carrera, ¿cierto? No lo dejo todo dentro de un solo dato, sino que lo voy particionando dependiendo, ¿cierto?, de qué tan complejo yo quiero armar mi atributo, ¿sí? Monovalorados o valor único, que representa cuando el atributo tiene un valor único, por ejemplo, la fecha de nacimiento, la cédula, ¿cierto? Esos son tipos. Pero pues digamos que esto es como para que lo comprendan, lo conozcan, pero digamos que en la practicidad, pues ya uno se va dando cuenta que lo utiliza inconscientemente, ¿cierto? O lo hace ya por consciente. Entonces yo no puedo decir, este es multivalorado, este es compuesto, pero es bueno que tengamos el concepto. Derivados, por ejemplo, que se puede, digamos, calcular a partir de otro, por ejemplo, la edad, a partir de la fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces yo puedo también inferir de dónde es la persona a través de
esos del departamento, el municipio de nacimiento, ¿cierto? Entonces, son elementos que podemos ir teniendo como concepto general, pero en la práctica, pues uno no se pone a mirar, bueno, sabe que es compuesto porque tiene varias características y que necesita abrirlo, ¿cierto? Pero pues es bueno que lo conozcan. Las relaciones realmente, pues es, digamos, el fuerte dentro de todo el MER, ¿cierto? Porque es un vínculo de asociación que existe entre dos o más entidades. Yo puedo tener varias relaciones dentro del MER que me van a permitir a mí poder estructurar mi sistema de bases de datos. Entonces, por ejemplo, se tiene la entidad empleado y la entidad cargo. Estas relaciones porque cada empleado ejerce o desempeña un cargo, por ejemplo, director, vendedor, conductor. En este caso, la relación puede tomar un mismo nombre de rol como ejerce o se desempeña como. Entonces, dependiendo de cuántas entidades participan en una relación, pues yo puedo representarlas. Son binarias entre dos, entidades ternarias entre tres, enearia entre varias, ¿cierto? Entidades. Entonces, las relaciones pueden cumplir con ciertos requisitos del modelo conceptual de la base de datos y se asemeja a la realidad. Tenemos la cardinalidad, ¿sí? Una característica de las bases de datos relacionales es eso, sus relaciones y su cardinalidad, ¿cierto? La cardinalidad o relación de cardinalidad realmente representa el número de relaciones que se pueden presentar entre dos o más entidades. Por allá ustedes de pronto vieron algo que se llamaba de 1 a n, de 1 a 1, ¿cierto? Eso es lo que me permite que yo, por ejemplo, un empleado puede realizar n pagos o n transacciones. Esa es la cardinalidad, ¿cierto? Yo de 1 a muchos, de muchos a muchos, de 1 a 1. Entonces, el caso de la cardinalidad se desempeña como entre empleado y cargos. Es uno. Desde el punto de vista de los cargos, un cargo puede ser desempeñado por ninguno o uno o varios empleados. Esto quiere decir que la cardinalidad de muchos se representa por la letra M. Entonces, de 1 a M es de 1 a muchos. Eso me da una idea, cuando esa cardinalidad, de cómo yo voy a tener esas relaciones. Participación representa la cantidad mínima de relaciones que se deben presentar entre los elementos de dos entidades. También es llamada cardinalidad mínima. Por ejemplo, pues un empleado debe estar desempeñando de manera obligatoria un cargo, ¿sí? Eso es como mínimo que mínimo es 1 a muchos o 1 a n. ¿A qué? A 1 también puede ser. Y hay otra que es de muchos a muchos. Luego vamos a mirar en la practicidad esa parte. Las llaves, digamos, todas estas entidades que ustedes vieron acá, estas, o sea, empleados, si yo tengo un sistema de pagos, pues entonces en clientes, productos, esas son mis entidades. Y ya lo que tenga todo por dentro son los atributos y ya las relaciones como yo relaciono entre, por ejemplo, compras y productos y clientes. Esas son mis relaciones. Ahora las llaves. Las llaves, ¿cierto? O los primary key, como se les llama en las bases de datos que ustedes la van a encontrar, son atributos que permiten identificar de manera única una entidad dentro de un conjunto de entidades dadas. Así, por ejemplo, la cédula es la llave de un conjunto de entidades, por ejemplo, el empleado. Si yo quiero, o muchas ocasiones utilizan el código, ¿cierto? Crean un código. ¿Sí? Uno sabe que la cédula es única, ¿sí? Que no voy a tener un Jonarley con ese mismo documento, ya uno sabe que no. Entonces, esa es mi llave primaria, ¿cierto? Porque ya no se va a repetir, es única. Entonces, dentro de esto vamos a tener la clasificación que pueden tener. También esto es algo que uno, a medida que va haciendo, pues ya nos lo hace tan consciente, tan inconsciente que no se lo memoriza en su momento, pero ya lo va comprendiendo en la medida que nosotros creemos nuestra base de datos y creemos todas nuestras entidades, relaciones y llaves, pues vamos a trabajar
vamos a tener estos conceptos un poco ya más arraigados. Se habla de la superllave al conjunto de campos que hacen único una entidad dentro de un conjunto de entidades. En el ejemplo empleado, la cédula es una superllave porque hace único un empleado. También son superllaves cualquier combinación como cédula nombre, cédula apellido, cédula. Normalmente estas combinaciones son muy ambiguas, entonces digamos que no. Siempre hay que tratar de que esa superllave sea única, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno tiene la división geográfica de Colombia que tiene el departamento, la ciudad, entonces esa, por ejemplo, el código del departamento con el código de ciudad me forma una superllave, ¿cierto? Para que no se repita. Una llave es un tipo particular de superllave que tiene el mínimo número de atributos para asegurar la unicidad de la entidad, la que me la hace única. La cédula, ¿cierto? Yo no le dejaría cédula nombre, sino solo cédula. Se podría eliminar el atributo nombre y seguir siendo un atributo único. En este caso, la cédula es a la vez una llave y una superllave. Llaves candidatas se definen como llaves candidatas a todas las superllaves mínimas o aquellas que al quitarles un atributo o más atributos dejan de serlo. Por ejemplo, un tipo de entidad estudiante puede tener la cédula y el código del estudiante como llaves candidatas, ya que ambas identifican de manera única al estudiante, ¿sí? Entonces, ustedes pueden seleccionar, optar por el código o por la cédula o los dos, ¿cierto? También se pueden tener ese tipo de super llaves. También, llaves primarias, la llave candidata que es elegida por el diseñador de la base de datos para identificar inequívocamente una entidad dentro de un conjunto. Entonces, esto es como para que también lo tengamos en cuenta dentro de todas estas características que nosotros utilizamos en bases de datos, para que ese lenguaje sea como más, sepan de qué estamos hablando, ¿cierto? Bueno, por acá tenemos una característica de una representación de cómo nosotros podemos, a través de este modelo, muchacho. O sea, cuando nosotros empezamos a gestionar, a hacer la gestión en la base de datos, debemos hacerlo a través del modelo, ¿sí? Del MER o del sistema de relacional. Así como, por ejemplo, cuando pasamos, ¿se acuerda que teníamos el diagrama de flujo, por ejemplo? Sí, señor. Disculpe. ¿Usted sigue estudiando en el dispositivo? Ay, me enredé. ¿En la ventana 6? ¿O es que en internet? Veré, a ver, yo estoy acá en el MER. ¿No ha pasado? No, pues en mi caso no sé, yo no sé si era mi internet o qué, me preocupaba porque yo llave, yo, pero ¿dónde hice eso? Y nada, ya hablaba yo. Acá, veré, a ver, ¿no están viendo ahí llaves? Yo estaba solo viendo las 6 desde el momento. Veré, a ver, es que como, yo también. ¿Y ustedes por qué no decían nada? Imagínense, Acá. yo me estaba muriendo por Y susto por acá, ustedes. aquí, atributos. Esta tampoco la vieron. No, desde que usted habló de llaves, super llaves, y eran el 6, en el 6. De pronto es que, sí, es que aquí este no me la va pasando cuando yo lo proyecto, ya me di cuenta. Listo, entonces, ojo con eso, entonces yo me estaba moviendo entre estas y estas. Bueno, Bueno, chicos, gracias. Cuando sientan que estoy así, que están quedando como gringos, ojo, háganme pausar porque yo sigo, muchachos. Bueno, entonces, ya vimos el modelo relacional, ¿cierto? El MER, que está compuesto por entidades, y las entidades pues son el nombre de cada una de esas. ¿Se acuerda cuando vieron el modelo, digamos, el modelo de casos de uso que ustedes especificaban un caso de uso? Ese caso de uso de ese requisito funcional se le va a ir convirtiendo a usted en una entidad después, ¿sí? En la medida en que yo vaya discerniendo, o sea, desmenuzando ese UML, pues voy a ir llegando acá, ¿cierto? La idea es ir llegando al modelo relacional.
Los atributos, pues es la característica, ustedes por allá vieron también el modelo en UML, hay un modelo que se llama modelo, creo que si no estoy mal, relacional también, o de objetos. Ese también habla de atributos, de entidades, de llaves, ¿cierto? Y de relaciones. Bueno, por acá, ahora sí ya aquí estamos en la presentación de las llaves, que son, digamos, las características de este modelo, perdón, de acá, de estas entidades. Toda entidad debe tener una llave única, ¿sí? Toda entidad debe tener una llave única para que se lo graben, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso me facilita. ¿Se acuerda que por acá en el gestor de bases de datos decía que teníamos por acá, por acá, por acá? Venga a ver, controlar acá. Pero si no estoy mal, atomizado. No, esto es lo de transacciones. Esta parte de controlar la redundancia, ¿sí? Ellos, a través de cómo yo lo relaciono, a través de que yo haga mi entidad muy bien diseñada, ¿sí? Que yo tenga mi entidad muy bien diseñada. Entonces, toda entidad debe tener una llave primaria, como mínimo. ¿Listo? Ahora veamos la construcción. Uy, no voy a alcanzar a ver este tema, porque quería mirar también el tema que lo validaran ahí. Bueno, la construcción del diagrama, ¿cierto? Esta es la estructura, ¿sí? Esta es la representación. Voy a proyectarla y me acuerdan si sigo. Ahí estamos, ¿no? La representación del diagrama entidad-relación, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Señora. Bueno, esta, digamos, ustedes creo que ya lo conocen, porque ustedes lo vieron por allá al inicio de la actividad de Sí, proyecto. sería más o menos como tipo de diagrama de flujo. No es un diagrama de flujo, pero sí es muy similar, pero no es un diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo tiene un inicio y un fin. En la base de datos no hay Sí. inicio ni hay fin, ¿sí? Mm, Yo mis entidades las relaciones ya, ¿sí? Pero eh, es similar, digámoslo así. Entonces tienen unas características para yo representar una entidad. Si es una entidad, tengo un recuadro, un rectángulo, una entidad débil la hago en dos cuadritos, las relaciones es en un diamante, ¿cierto? Los atributos los hago en óvalos y el atributo llave, la diferencia es que tiene un subrayado, ¿sí? Acuérdese de los estándares porque eso permite que cualquiera pueda leer realmente su MER, ¿sí? Atributo multivalorado, ¿sí? Está dentro de otro. Y los atributos compuestos, que fueron los que vimos ahorita, que de pronto yo puedo tener la dirección de calle, carrera, apartamento, ¿cierto? Así lo puedo representar. Y atributos derivados, ¿sí? Entonces, esto es como la estructura, digamos, cómo podemos utilizarlos, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Eso ustedes creo que también lo tienen en el material. Y si no, también búsquenlo por ahí en la actividad de proyecto 1-2, creo que fue que lo vimos, para que lo vuelvan a repasar. Hay que identificar las entidades fuertes y débiles, hay que identificar los atributos, las llaves, ¿cierto? Hay que identificar dentro de nosotros, dentro de esa construcción de SEMER, pues cada uno, ¿sí? Identificar cómo yo voy a relacionar una entidad con otra, ¿cierto? La cardinalidad, si es de uno a uno, de uno a muchos, ¿cierto? Cómo yo voy a estar realizando ese proceso y pues ya luego procedo a hacer la diagramación, ¿cierto? Utilizando ya este estándar. Bueno, vamos a ver también, así como rápidamente, voy a pasar a la otra que son de tipos de relaciones. Ahí la están viendo. ¿Se acuerda que digamos que tipos de relaciones binarias, ternarias, denarias? O sea, como una entidad se puede, yo tengo una entidad 1 y puedo relacionarla con la entidad 2, eso es una binaria, ¿cierto? Y en el centro pues está la relación. Acuérdate que el diamante o es el que me indica mi relación y yo digo a través de qué se me relaciona. La ternaria que son entre 3, la enaria, por eso es que es entre 4, fíjate que por eso es diferente a un diagrama de flujo, yo no tengo inicio y fin, sino que es una representación de todo el esquema de la base de datos, ¿sí? Y recursiva.
Hay otra que es recursiva, realmente poco o nada se usa, pero como para conocimientos generales. Entonces, estas son, vamos a ver qué más tengo por acá para, bueno, la cardinalidad. Esta cardinalidad, que es la que de pronto más se usa, es la entidad participa totalmente de las relaciones, ¿cierto? De uno a muchos, ¿cierto? Para la relación entidad 1 y entidad 2. O sea, cómo se relaciona una entidad con otra. Es la forma, normalmente uno le coloca es a veces trae la patica en 3, ¿cierto? Para muchos, y de 1 a m. Bueno, vamos a tratar de revisar rápidamente el material, porque ustedes en el material tienen mucha información, que es muy importante que la revisen, ¿sí? Que yo dentro de lo que tengo acá, pues no lo toco, pero sí ustedes lo pueden manejar. Espérame un segundito, yo miro si me deja compartirles por acá rápidamente. Chicos, hay que practicar y por favor vayan. Por eso le digo que este tema es muy, muy amplio. ¿Sí? Ahí están viendo o se quedó congelada esa pantalla, porque siempre se queda congelada. Está en carnalidad y participación. Sí, no, entonces espérame, porque es que eso yo no sé por qué se me queda siempre así. Entonces espérenme, yo trato de, o compártame otro, venga a ver, espere a ver. ¿Alguien tiene acceso a la aplicación, a Sayuna, en este momento que pueda compartir? ¿O ninguno? Bueno, el tema es amplio, bastante amplio. Por eso necesito que dentro de 8 días, Ángel, dime Ángel, espérame, yo miro si puedo. Profe, sí, ya tengo acceso a Sayuna. Listo, entonces entra al material y compártelo, porfa, el material que dice conceptos generales de bases de datos. Sí, Ángel, porfa. Permíteme un Mientras momento. yo también voy tratando acá, voy a cerrar esto un momentico porque no me deja, es que tin. Espérenme un segundito, yo miro si me puedo unir de nuevo acá para yo poder ver. Es que se me queda congelado. Entonces Profe, ¿me necesito repite el material? conceptos de bases de datos. Concepto general de bases de datos, esa es la actividad de proyecto 4, creo que está. Me aparece codificación. ¿Ya estás compartiendo, Ángel? Yo no estoy viendo. No, profe, estoy buscándolo, pero no lo encuentro. Concepto. Voy a compartirlo más bien. Sí, eso y nosotros lo vamos guiando, tranquilo. Mientras tú lo ubicas ahí, espérame un segundito, yo hago acá una cosa. Estoy aquí en la análisis, ¿sí? Esto es fase 2 de planeación. Aló, profe, no lo escucho.
Creo que está en el material de formación en la actividad de proyecto número 4. Material de formación, actividad de proyecto, me parece la 3, no tengo habilitada la 4 o estoy mal. ¿Ángel la encontró? No, estoy acá, mira, estoy en fase de planeación. No, baje, ¿sí? baje. Fase de ¿Es en el planeación, proyecto? sí. ¿Es en la 4. 4? Sí, Pero- ay, no lo tienen. Vea, Ajá. ¿sí ve? No, Ajá. no, Ah, ok, espérame, ya la voy a mirar, a ver acá. ¿Sí ve que sí servía mirar que no la tenían? Bueno, ay, acá ahora está caído por este lado. Espérame un segundito. Chicos, mañana tienen sesión, ¿no yo? ¿Con quién, profe? Con el profesor de física. Ay, Entonces, creo que está Pero para... Yo creo que yo ya les publiqué el anuncio. ¿Ustedes sí vieron el anuncio? o la de ciencias es otro. Ciencias física, algo así se llama eso. Ok. Sí, es la misma. Entonces, para que estén mañana atentos, porque pues es bueno que, acuérdense que con los transversales ustedes entran y eso ya después ellos desaparecen de ahí de la ficha, entonces es mejor que ustedes participen activamente con ellos y pues de una vez realicen las evidencias, ¿sí? Con ellos sí no me dejen evidencias pendientes, muchachos, porque es que es muy complicado después. Espérenme, de una vez yo voy entrando acá. Espérame un segundito. A ver si esto me va permitiendo entrar. Pero yo tengo la grabación. Ahorita lo que vamos a hacer es revisar el material. Esto como para que quede ahí la grabación. Y porque es que me queda muy grande, después no me sube. Entonces,